Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de entrevistas, contando con la presencia de Damián Xotlaniwa Flores. Damián, te damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto poder saludarles y gracias por la invitación. Bueno, a nuestra audiencia quisiéramos hacer una pequeña semblanza de la trayectoria curricular de nuestro invitado. He de mencionar que Damián es licenciado en Antropología Histórica por la Universidad Veracruzana. También cuenta con una maestría en Geografía Humana y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán AC. Dentro de su trayectoria también es miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Tecnológica y tiene una larga trayectoria laboral, entre los que destaca la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el proyecto de Atlas de Riesgo del municipio de Uruapan, Michoacán. Dentro de lo que podemos destacar también se encuentran menciones honoríficas, sobre todo destacando una mención honorífica a la mejor investigación sobre el campo mexicano en la categoría de tesis de maestría otorgada por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, conocida como la AMER, y en el 2020 obtuvo el premio Arturo Barman, entre múltiples distinciones que tiene, ¿no? También recientemente ha participado como coordinador del proyecto de preservación y difusión del patrimonio cultural de la Sierra de Songolica, financiado por la Secretaría de Cultura, y también es autor de diversos artículos, ponencias y capítulos de libros en los que también destacan su enfoque y sobre todo las temáticas que él trabaja, destacando el paisaje cultural, el patrimonio biocultural, la lengua náhuatl, la agroecología, los mercados alternativos del café y el comercio justo. Y bueno, entrando de lleno, quisiéramos señalar a la audiencia que en esta ocasión vamos a tratar esta entrevista relacionada con la producción del café, un producto que está al alcance de todos nosotros y que es una bebida que, sin embargo, tiene múltiples implicaciones en términos sociales, económicos, políticos y culturales, ¿no? Sobre todo porque en México, pues la producción del café es una actividad estratégica fundamental debido porque integra una cadena de valor muy amplia, la generación de divisas a nivel internacional, generación de empleos y también el modo de subsistencia de pequeños productores, comunidades indígenas, en el cual también tiene relevancia en aspectos ecológicos, ¿no? Sobre todo relacionado con servicios ambientales constantemente. Y actualmente vemos que este producto, el café, ha estado inmerso constantemente en crisis, sobre todo por la caída de los precios en el mercado internacional, ¿no? Y esto pues también está muy relacionado con el estancamiento y el abandono de la misma producción del café. Sin embargo, es también contrastante ver que en nuestro país pues hay regiones, sobre todo estados, donde la producción del café es muy bien valorado, ¿no? Entre ellos podemos encontrar el caso de Chiapas, ya no se diga del estado de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, ¿no? Entidades que si bien es cierto son altamente productoras de café, también concentran grandes cantidades de grupos indígenas, ¿no? Que son productoras de café. Y bueno, Damián, entrando de lleno, quisiéramos conocer ¿cuál es el panorama desde tu perspectiva de la producción del café en nuestro país? Que introduces, David. Durante los últimos 20 años, en la situación del país se ha venido pues viviendo una repetición de una historia que parece ser de mediana a larga duración, donde los intereses se han permeado a partir de lo que son las políticas públicas eh, por una doble lógica. Una primera lógica en la que aparentemente se apoya a las unidades de producción familiar de las comunidades de los pueblos originarios con sistemas de producción de policultivo tradicional, de manejo rusticano,
que tienden a ser más asistencialistas, clientelistas, y una segunda lógica que está más planteada en relación a ese vínculo que tienen con diferentes empresas. Hablemos de empresas transnacionales, como es el caso de la Nestlé, hablamos de Starbucks, hablamos de Cafés California, como por un lado el gobierno durante varios años ha mantenido esta lógica que tiene que ver con, por un lado, te doy el apoyo agrícola, tienes la materia prima, pero continúo las relaciones comerciales pues, que me pueden dejar mayores ingresos a cierto sector de la población que en algunos estudios socioecológicos se han planteado como la élite de poder. Entonces, venimos repitiendo en este momento del gobierno de la Cuarta Transformación, pues políticas que están enmarcadas en este proceso de bienestar, pero que también tienen mucha semejanza con lo que fue el líderes con lo que fue Prospera, Oportunidades, Progresa, cómo se fue modificando durante los años según lo fue moviendo el gobierno del PAN. Y bueno, Procafé y demás programas que han estado presentes y que en este momento, si lo vemos desde diferentes grupos sociales, identificaríamos que por una parte, el grupo de las unidades de producción familiar hablaría de este apoyo que está dando el gobierno, ¿no? Tendría una añoranza a lo que fue el Instituto Nacional Mexicano del Café, creado en 1972 y su desaparición en 1989, pero también está ya reclamando esta capacitación en los distintos eslabones de la cadena productiva del café, justo para hacer justicia a lo que recientemente se han llamado las cadenas de valor. No, Damián, me parece que pues es un entramado muy, muy complejo, ¿no? Porque nos estás hablando acerca de estas tensiones, estas continuidades, ¿no? Y sobre todo que no hay rupturas, ¿no? Sobre todo en esta producción de este cultivo. Y bueno, bien lo has señalado, existen continuidades, ¿no? Sobre todo porque en nuestro país hay diferentes estados, hay diferentes regiones y obviamente no es lo mismo el café robusto que el café de altura, como se le conoce, ¿no? Tiene sus características particulares, ¿no? Y entrando más de lleno en el contexto veracruzano, ¿cuál es ese panorama, no? Porque también, como lo mencioné al inicio, Veracruz se destaca por ser uno de los estados también con buena producción del cultivo del café. Sí, en un panorama ya, pues identificamos 10 regiones productoras de estas 10 regiones productoras de café van desde la parte sur del estado hasta la parte norte, ¿no? Pasando desde San Andrés Tuxtla, desde la parte de Córdoba, en las altas montañas, la Sierra de Songolica, la región de Huatusco, de Jalapa, eh, hasta llegar también a algunas, a Chicontepec. Entonces, estas regiones cafetaleras, según según sea su ubicación en metros sobre el nivel del mar, van a producir cierta familia de café. En el caso de los que están de los 200 a los 800 metros sobre el nivel del mar, producen café robusta. Quienes están de los 800 a los 1800 producen cafés arábigos, que realmente el arábigo está ya prácticamente desapareciendo. Son muy pocas todas las que tienen café arábigo, van principalmente las de 1600, 1700, que pueden resistir a la enfermedad de la roya, aunque con poca producción. Entonces, pues por ahí hay dos vertientes, una en la que estos cafés robustas están más destinados a los mercados de café solubles, como es el caso de la Nestlé, de Nescafé, y otro que está enfocado a mercados de exportación, mercados de cafés de especialidad, de calidad, que tiene que ver con los arábigos y con los catimores, que son los híbridos entre estos dos, y que surgen a partir del 2012, que la roya generó mayores problemas de producción
Y bueno, esto ha generado como una diversidad en los sistemas de producción en los que se encuentra eh, en lo que tiene que ver con el estado de Veracruz, la producción de arábigo, de catimores, continúa mayor que la de robusta, que robusta se concentra en algunas comunidades de San Andrés Tuxtla y de la Sierra de Songolica, sobre todo del municipio de Tezonapa, que es donde comenzó el campo pues a generar diferentes clones en el campo experimental del INIFAP. Bueno, también como lo comentas, pues parece ser que es una amplia gama de producción. Obviamente tiene sus particularidades, sus singularidades en los diferentes tipos de cultivos, sobre todo, como ya lo has mencionado, por las mismas características que tienen las diferentes regiones que integran el estado de Veracruz. Y bueno, quisiéramos un poco, en el caso tuyo, que has trabajado más la parte de la Sierra de Songolica, digamos, ¿qué nos podrías comentar acerca de estas particularidades o singularidades que tiene el cultivo en esta parte del estado de Veracruz? Bueno, esta zona de la Sierra de Songolica se ha caracterizado por un café de altura que pues ha venido un poco en decadencia en relación a las cantidades producidas en la década, en el siglo XX, sobre todo en la década de 1950, 1980, que fue pues años del auge del café, justo por la crisis de los cafés sudamericanos, que generó una venta mayor del café mexicano a nivel internacional y esto a su vez pues generó obviamente una atracción mayor por generar más parcelas de café. Sin embargo, lo comentaba a partir del 2012, un proceso de reconfiguración en términos en términos agrícolas es visible en el paisaje agrario justo a partir de diferentes sistemas de producción que van desde cómo se fue modificando el policultivo tradicional, el manejo rusticano, el manejo especializado, hasta lo que ahora conocemos como sistemas de agroecológicos, a partir del MIAP, del CIAP, de Sembrando Vida, y a partir de algunos pues enfoques, propuestas de los programas de producción para el bienestar. En particular, esta zona de la Sierra de Songolica, si lo hablamos en términos históricos, tiene dos visiones. Una visión que viene desde la antropología indigenista con Gonzalo Aguirre Beltrán, y podemos encontrar esta tendencia al romanticismo de los pueblos originarios, relacionándolos justamente con esta cuestión de reservas naturales, de regiones de refugio. No obstante, resulta paradójico encontrar que justo 10 años antes de que se realizaran los estudios o que se publicaran estos estudios de Gonzalo Aguirre Beltrán, Daniel Early trabajara las relaciones entre el cultivo de café de la Sierra de Songolica con Nueva York. Entonces ya no podemos hablar justamente y castamente así como de regiones de refugio, justo porque pues tiene relaciones, articulaciones con diferentes mercados, y tanto locales como nacionales, y bueno, esto identifica como estas relaciones y luchas por la tierra profundas con también luchas de poder que no solo tiene que ver cómo entre iguales, entre unidades de producción familiar, se generan estas relaciones de poder. En tanto que esta Sierra de Songolica, con 6 municipios cafetaleros, está viviendo en la actualidad un proceso de reconfiguración territorial, pues, a partir de 4 fenómenos emergentes. Hablamos de el Plan Nescafé, de los programas agrícolas del gobierno de la Cuarta Transformación, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, de la instalación de la planta de café soluble en Nestlé París, que fomenta justamente la mayor compra de café por la Nestlé,
y los mercados alternativos que surgen justo a partir de los cafés de especialidad, circuitos cortos de comercialización y que están también ligados con esta cuestión de la cuarta transformación. Por ello inicié con esta doble lógica, ¿no? Por un lado me voy a la venta de la producción de café de especialidad, fomentando eso en la práctica a las unidades de producción familiar cafetaleras, y por la otra, pues genero estos acuerdos con empresas transnacionales que generan pues mayor divisas para cierto grupo eh, de, pues, de empresarios. Bueno, Damián, me parece que nos has matizado un poco el entramado de lo que es tan solo la producción del café, no solamente cómo llega a los diversos hogares, sino también todas estas conflictividades que hay atrás de toda esta cadena de valor que implica también conocer los impactos, ¿no? Ya ves que nos has resaltado estas dos lógicas que existen tan solo en esta región, a sabienda de que pues también en otras regiones también donde se produce el café también tendrán sus propias problemáticas, ¿no? No similares, pero también que nos está hablando acerca de estas nuevas reconfiguraciones y estos análisis que se requieren, ¿no? Y algo que sí quisiéramos resaltar y que lo has tratado, pero quisiéramos que profundizaras, nos hablas del auge, pero también el declive del café. Desde tu perspectiva, ¿cuándo comienza ese auge, pero también ese declive? Que hasta la fecha muchos lo han señalado, ¿no? Sí, bueno, entender también que el café no es un cultivo originario de México, es un cultivo insertado que viene de África, de Etiopía principalmente, ¿no? Hay diversidad de familias de café. En el caso de Veracruz está la arábiga, la robusta y la ibérica. Sin embargo, durante la llegada del café en 1828, en lo que es la zona de Veracruz, en la hacienda de Amatlán, y su posterior distribución a diferentes regiones del estado, llegando en 1850 a la Sierra de Songolica, pues ha generado una conexión con procesos identitarios. Hablemos de procesos identitarios como son los rituales, los uchitlalis, el permiso que se le pide a la tierra antes de cultivar en ella, los sistemas de terrazas y demás sistemas tradicionales que están presentes en la agricultura del campesinado. Entonces, eso a lo largo de los años ha generado que para las actuales generaciones se pueda identificar a la producción de café como identitaria, inclusive confundiendo, ¿no? Como originaria de México, cuando esto no lo es así, pero sí ha generado como ese apego en el caso de la Sierra de Sonora. 1920, hablemos de 1900, desde antes, desde el pre y el post porfiriato, se identificaron pues diferentes haciendas productoras de café que fueron sustituyendo al tabaco y al algodón por introducir el café. El café empezó a tener un auge en términos de producción a inicios del siglo XX y posteriormente a lo que es la segunda mitad de este siglo, pues surgen problemas por cuestiones de crisis en la producción del café, disminución de los cafés sudamericanos a partir de heladas. Entonces, los precios en la oferta y la demanda, pues México tiene pues el margen para poder venderlo a un mayor precio. Esto a su vez generó no solo un auge en la producción, sino también un auge que tiene que ver con los ingresos que tenían las familias. Esto fue de manera muy breve. Hablamos de dos, tres cosechas en 1950, de cuatro cosechas en 1980 y de unas dos cosechas en 1990. Ahí se vivió ese auge económico, fue el tiempo del Instituto Nacional Mexicano del Café, que generó pues ciertos precios de garantía, incluso el café antes de la cosecha ya estaba vendido, era el Estado quien intervenía y quien exportaba el café, también generaba precios de garantía, precios, subsidios,
generaba capacitaciones, pero esto era posible justo porque el precio en el que lo vendían final daba para poder sostener todo eso. Al generarse la recuperación de los cafés sudamericanos, entraron otros países como Vietnam, entre los principales diversidad de, de, de cafés. Entonces esto genera, ¿cómo puedo competir con Brasil, con Vietnam, que son los dos principales productores de café en cantidades, ¿no? Con calidades similares? Pues bueno, ahí surgen propuestas de cafés de especialidad, de la generación de mercados alternativos, de circuitos cortos de comercialización, de generar una historia en ese café, de los protocolos de cafés de especialidad de la SCA, de catadores certificados Q-Grader, que justo en la actualidad pues están buscando ser una alternativa a a ese dominio mercantil que tienen otros países. Bueno, Damián, me parece que en este breve recorrido histórico que nos propones, me parece interesante rescatar, como bien lo mencionas, en el caso particular de nuestro país, pues tuvo ese auge, ¿no? Ya lo mencionas desde la década de los 50, sobre todo el propio Estado mexicano generó instituciones, generó formas, ¿no? De darle estabilidad a a esta producción, y como lo dices, fueron momentos muy particulares, ¿no? Y sobre todo porque la producción, no solamente a nivel nacional, sino como ya lo mencionas, a nivel internacional, empujó a generar ciertas crisis, ¿no? Y ahora lo vemos más recientemente, ¿no? Y llevándolo un poco más a la actualidad, y como en un inicio lo mencionaste, también las políticas públicas funcionan o son relevantes a la hora de generar la producción del café. Y en este tenor, ahora lo que se le denomina con este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, ¿hacia dónde están orientadas las políticas públicas para la producción del café? En el caso, hablemos particular del estado de Veracruz. Y bueno, a partir de lo que fue el 2018, a finales del 2018, principios del 2019, se vivió en el estado de Veracruz un ambiente tenso por el informe del actual presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en relación a la inversión extranjera de Nestlé, que con una primera inversión de 154 millones de dólares para la instalación de la planta de café soluble en el puerto de Veracruz. Bueno, esto generó mucha controversia porque se sabe durante muchos años que desde 1994, 96, que se comenzó con el campo experimental de la Nestlé de Nescafé en Tezonapa y posteriormente con el plan Nescafé desde 2010, pues se ha generado pues una mercadotecnia muy grande en relación a los tributos a productores de café en frascos de Nescafé. Se ha generado en esa mercadotecnia pues quizá una falsa expectativa, ¿no? De lo que ha generado esta empresa con los productores, o sea, a partir del apoyo que se les da, ¿no? No obstante, si se investiga a profundidad, en el caso de la Nestlé, pues no le compra directo a los productores como se había prometido en 2019, 2020, sino que trabaja a través de acopiadores. Estos acopiadores son empresas grandes. En el caso de aquí, de la zona, es Grupo Merino, AMSA, quienes pueden y tienen las capacidades para, pues, recopilar la zona y poder llevarlo a las instalaciones de la Nestlé, donde les conviene como empresa comprar más las cantidades que estar comprándole a cada productor. Entonces esto fue una de las cuestiones que fue generando controversia y que generó manifestaciones a nivel estatal en Plaza Lerdo, en Jalapa y en las instalaciones de AMSA, en Izhuatlán del Café y así en otros espacios en los de compra de café. Entonces, pues este panorama
que justo tenía como ciertas expectativas al hablar de una política de bienestar, una política enfocada a los más pobres, una cuestión dirigida para que pudieran tener mayores ingresos, que si bien se está cumpliendo con esas políticas de apoyo al campo, los subsidios que se tienen, o los pagos mensuales de Sembrando Vida, o los pagos anuales de Producción para el Bienestar, o las capacitaciones en organización de grupos o en agroecológicas, y en sistemas que articulan lo que es el maíz, los árboles frutales, también incorporando el café en recientes años, pues ha generado muchos cuestionamientos. Por ello, pues el rumbo de la actual política, de la política pública en relación al café, pues se mueven estas dos lógicas con las que comencé esta charla. Y es preciso reflexionar justo en la articulación que pueden tener ambas y en cómo para las unidades de producción existen posibilidades de moverse entre una y otra, pero siempre complicando la parte del beneficio seco, la parte tu bolsa de café y cómo vendes a otras cafeterías o incluso exportas, pues cada vez se necesita mayor inversión o inversionistas que lo puedan hacer. Ante esto, pues han surgido organizaciones, grupos, sociedades cooperativas, asociaciones civiles que buscan justo poder entablar o poder conjuntar a todos estos unidades de producción familiar. Sin embargo, están lideradas por personas ajenas a las comunidades, ¿no? Y esto ha generado también que de pronto se conviertan en pequeños intermediarios. Bueno, también nos has comentado que existen estas paradojas, ¿no? Sobre todo estas dos lógicas que bien las has señalado en relación a estas políticas, que si bien es cierto, discursivamente se nos pintan, eh, resarciar un poco el estancamiento, de alguna otra forma que este gobierno ha señalado, tratar de sacar a los pobres, o sobre todo el campo, ¿no? Que es uno de los rubros que discursivamente, constantemente con la cuarta transformación se ha señalado, mas sin embargo vemos que en este proceso de la cadena de valor, digamos, el productor, podremos decir el pequeño productor, no es el que más sale beneficiado durante todo este proceso, ¿no? Y vemos diferentes actores, ya no se diga el pequeño productor, también el Estado, instituciones también por parte del Estado y empresas transnacionales que sin duda tienen sus propios intereses, ¿no? Y esto genera diferentes tensiones. Y bueno, un poco también para ir cerrando, lo has mencionado claramente que, por ejemplo, durante este nuevo gobierno y durante lo que fue la pandemia, muchos y diferentes sectores, sobre todo organizaciones, cooperativas y diferentes instituciones, pues han salido a demandar, ¿no? A demandar una mejor, digamos, situación de la producción en el café, sobre todo en el estado de Veracruz. ¿Y qué nos pudieras comentar acerca de estos procesos, ¿no? Estas, sobre todo ligado a estas acciones colectivas que, pues, de alguna u otra manera nos muestran el descontento de este sector cafetalero, ¿no? Sí, bueno, aquí podríamos hablar para poder entender cómo se está viviendo esta dinámica en relación a los impactos que están generando las políticas públicas y los acuerdos que se tienen con diferentes empresas. En el caso de la Sierra de Songolica, podría hacerse a partir de un mapa de actores. Es decir, que por un lado tenemos a unidades de producción familiar que están trabajando con la Nestlé, que reciben capacitaciones, que les otorgan plantas, que les dan apoyo para viveros, que, que venden su café certificado por 4C a un peso más que si va a un productor que no está certificado, un peso más por kilo. Y por el otro tenemos a unidades de producción familiar que trabajan con sistemas de producción de café especializado, con policultivo comercial, que están vendiendo su café directamente a empresas, pero estas empresas
son acopiadoras o trabajan en vinculación con Nestlé. Y por otro, a unas unidades de producción familiar que están pues trabajando en relación a los enfoques agroecológicos, este, postas, bocachis, entre otras prácticas, y que al final están comercializando con empresas de cafés de especialidad. Hablemos de Cafecol, que es está dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Ecología, de World Vision, de Fondo para la Paz, de Ensambles Cafés Mexicanos y de otros sociedades y grupos que están surgiendo en la compra de cafés de especialidad, comprando a un precio mayor al productor y fomentando pues estas prácticas agroecológicas. Por otro lado están los mercados alternativos que tienen que ver con unas unidades de producción que desde una tipología se identifican como reexistencias. Hablemos de reexistencias en el sentido de que han existido como productores de policultivo tradicional, de manejo rusticano, sin un sistema de, de siembra en donde están en el mismo espacio de la parcela el café, el plátano, el maíz, los conotes, los Ixpepet, entre otros, y que el enfoque, el objetivo final no tiene que ver con la producción en grandes cantidades ni con la producción en calidad, sino con el autoabasto que se tiene y que es parte pues, de la vida campesina. Estas personas generan pequeños microlotes con pocas cantidades de café y están vendiendo a los familiares, a los amigos, con calidades muy altas que podrían competir en concursos de nivel internacional, como es el caso de tasa de excelencia, pero que en realidad están enfocados más a este autoconsumo y con ventas entre amistades y familiares. Entonces, estas 4 unidades de producción familiar con instituciones académicas, con empresas, también con algunos técnicos, y pues van generando toda esta complejidad en esta relación que construye este etnoterritorio cafetalero de la Sierra de Songolica, en su complejidad justamente de estas generación de relaciones de poder diversas. Y esa complejidad es la que resalto para poder entender lo que se vive en la producción de café en el caso de la Sierra de Songolica, ¿no? Y bueno, entonces el rumbo puede ser diverso. Puede ser que si nos enfocamos nosotros en cierto tipo de unidades de producción familiar, pues vamos a tener cierta relación con la Nestlé o cierta relación con los mercados alternativos, con los cafés de especialidad o con estas todavía reexistencias que existen, ¿no? Entonces, cerrando estas dos lógicas de las que mencionaba en un inicio, pues podemos ver que quizá el estudio de Gonzalo Aguirre Beltrán se centró nada más en este trabajo con unidades de producción de reexistencias, obviando las demás unidades de producción familiar, o en el caso de Daniele Arli, pensando en estas unidades de producción que están enfocadas con las empresas transnacionales y nacionales, pero obviando justamente estas familias que se dedican pues al autoconsumo, ¿no? En el caso de esta radiografía más grande del estudio de la Sierra de Songolica, pues una de las conclusiones sería poder entender en su totalidad a estas unidades de producción y cómo se relacionan y articulan entre ellos. Bueno, Damián, me parece que tú mismo nos has planteado esta, pues digamos, trama, ¿no? De no solamente de producir el café en sí mismo, ¿no? Sino todos los elementos que integran y sobre todo esta lógica que tiene también este mismo cultivo, los diferentes actores que me parecen muy importantes y como bien lo ha señalado, reflexionar un poco, ¿no? O sea, a la hora de ver una taza de café en nuestros hogares, ver también que existe una lógica. A lo mejor en un primer momento puede ser una lógica económica, pero también con implicaciones sociales, ya no se diga culturales, incluso también podríamos añadir ambientales, ¿no? Y estas nuevas propuestas que también bien lo ha señalado, que también pueden brindarnos nuevas orientaciones, ¿no? A estos actores que
tienen también estos niveles de tensión, digamos, a nivel local, regional y ya no se diga a nivel internacional, ¿no? Y bueno, antes de finalizar, Damián, no sé si quisieras dar un comentario final. Sí, bueno, la invitación justo a que como consumidores de café entendamos que si bien esta lógica de café que muchas veces se asocia a la productividad en términos capitalistas, es decir, la generación de energía cuando se despierta, que es lo que hace un gran porcentaje de personas, buscar un café bien cargado, preparar el café, y esto es una recarga de energía. Esta recarga de energía, ¿para qué se busca? Justo para generar mayor eficiencia, mayor productividad en el trabajo. Eso en términos económicos, pero pensemos también que detrás de toda esa necesidad individual que en ese momento se siente, también hay una necesidad que viene por muchas manos para que pueda estar presente esa taza de café. Entonces hablamos de una mentalidad en relación a estos sistemas agrícolas, pero también una historia, ¿no? Una historia, unas historias, más bien historias de vida, que vivir en los territorios cafetaleros, justo lo que está detrás y que no es visible, es el ir a sembrar el café en temporada de lluvia, el cortar cuando está un extremos calores, el cargar de distancias a 4 hasta 3 kilómetros un costal de café de 50 kilogramos, el estar en esa constante relación para que el café se seque en zarandas con el clima. Entonces, luego, cómo ahí también se dan de relaciones entre diferentes actores, no solo entre los productores, también es el trabajo de quienes son eh, los tostadores, quienes son los catadores, quienes tienen las relaciones comerciales. Entonces, detrás de todo ello, pues hay una diversidad de historias que se enmarcan en este pretexto que es una taza de café. Bueno, Damián, agradecemos la invitación de haber podido dialogar, sobre todo en relación a la producción del café. Y bueno, nos despedimos y también solicitando a nuestra audiencia que puedan darle like a este video y a nuestras diversas redes sociales. Y nos vemos en una emisión más de La Náusea TV. Muchas gracias. Saludos para todos y todos.